Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga más. Estamos muy agradecidos del Señor, de su cuidado, de su protección y de esta hermosa oportunidad que Él nos regala hoy en esta cita para estar aquí nuevamente, para inquirir en los asuntos del Señor. Así que queremos darle la bienvenida a ustedes, hermanos, que han dejado la comodidad de su casa, amén, quehaceres también, y han venido, como el Señor le dijo a María y a Marta, ¿verdad?, a escoger la mejor parte, la cual no se nos será quitada. Amén. Gloria a Dios. Ojalá que el Señor ponga el mismo sentir en nuestros hermanos, que puedan romper cadenas y derribar barreras y poder estar en estos encuentros para gloria y honra de Dios y para el crecimiento nuestro, hermano. Amén. Porque la enseñanza nos ayuda a crecer, a conocer más al Señor, a afianzar nuestra fe. Amén. A ser cristianos que podamos recibir el alimento espiritual. Por lo tanto, toda anemia espiritual se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Y es por medio de recibir la palabra de Dios. La semana pasada tuvimos nuestro tema, el cual es Cristo en el escenario. Pudimos ver y hablamos acerca de promesas y de cumplimientos. Amén. Hablamos acerca de lo que el Señor, el Dios Todopoderoso, ha prometido. Amén. Y cómo hemos visto que muchas de las promesas se han cumplido. Y que aún las que faltan, hermanos, tenemos la seguridad por fe de que se van a cumplir. Amén. Cristo en el escenario no es más que el cumplimiento de aquella promesa que Dios hizo, y como su palabra tiene fiel cumplimiento, pudimos ver que al pasar de los años en el tiempo de Dios se pudo cumplir. Y hermanos, la primera promesa que Dios hizo fue inmediatamente después de la rebelión de Adán y Eva en el Edén. Cuando ellos pecaron, la semana pasada estuvimos mencionando de esa primera gran promesa de Dios. ¿Qué la originó? ¿Por qué se originó? ¿Cuándo? ¿Dónde? La causa y el propósito de esa gran promesa. Así que nosotros sabemos que la primera promesa que Dios hizo fue la que inmediatamente después de la rebelión de Adán y Eva, Él hizo en el jardín del Edén. Amén. Y fue una promesa de redención, una promesa de salvación. Amén. Una promesa, hermanos, en que por la gracia de Dios nosotros hemos sido alcanzados. Y es importante que nosotros sepamos hoy que Dios prometió nombrar a alguien para que aplastara la cabeza a Satanás, porque Satanás fue que interrumpió, que se metió en el plan de Dios. Amén. Todos los que hemos leído el libro de Génesis desde el principio, conocemos la historia de la creación. Amén. Conocemos, por ende, el hecho de cómo la serpiente antigua, Satanás, irrumpió en la creación de Dios y hizo que ellos se desviaran por medio de la desobediencia del plan maravilloso y eterno de Dios. Y es ahí, hermano, como el Señor no se queda derrotado, porque Dios no es un Dios de derrota. Amén. Dios es un Dios de victoria. Amén.
lo ha sido, es y será el Dios de victoria. Y Satanás y sus secuaces no podrán, no han podido, ni podrán acabar definitivamente con el plan de Dios. Amén. Porque Dios, podemos decir, hermanos, que tiene el plan A y el plan B. Así que desde aquel momento en que la serpiente antigua, Satanás, provocara la ruptura de la intimidad de Dios con su creación, ahí estuvo la primera promesa. Y nosotros sabemos cuál es el significado de la palabra promesa. Es algo que usted ofrece y que usted se compromete, gloria al Señor, a realizar o a cumplir. Pero no cualquiera puede cumplir promesas, porque para usted cumplir lo que promete hay una serie de condiciones que usted tiene que tener. Lo primero es que usted tiene que tener el poderío para poder cumplir con aquello que usted promete. Y nuestro Dios es el Dios todopoderoso. De modo que si es por el poder, todo lo que Él promete se cumple. Amén. Porque Él puede, Él todo lo puede. Segundo, para usted poder cumplir lo que promete, usted tiene que ser veraz. Usted tiene que ser verdadero. Usted no puede ser de doble ánimo. Hoy te prometí, pero mañana ya cambié de idea. Amén. Y nuestro Dios es firme. Él no se muda. Amén. Él no cambia. Cuando Él te promete, número uno, tiene el poder para cumplirte. Y número dos, Él cumple lo que promete. Porque Él es veraz. En Él no hay mentira. Amén. Hay poderío, hay verdad en lo que el Señor promete. Amén. Él no se cambia, Él no se muda. Él permanece en lo que Él te prometió. Amén. Y nosotros tenemos pues como Dios le dice a Adán y a Eva, le condena por su pecado de desobediencia, pero inmediatamente le dice, le hace la promesa de redención. Y mencionamos cómo el Señor le dijo que, y usted lo puede encontrar, hermano, siempre es bueno, porque nuestras enseñanzas son bíblicas. Nosotros aquí no estamos enseñando ideas de hombre, pareceres de hombre. Aquí nosotros no estamos enseñando creencias filosóficas. Nosotros aquí estamos basados en la palabra de Dios. Y si usted quiere comprobar lo que le estoy diciendo, de dónde y cuándo fue que Dios expresó esa primera promesa, usted se puede ir al libro del Génesis, el capítulo 3, del verso 14 al 15. Ahí es donde Jehová le dice a la mujer te hirió en el calcañar, pero de ti nacerá alguien que lo va a herir en la cabeza. Amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y ahí se refería a Jehová Dios, a ese advenimiento, ese acontecimiento que muchos años después iba a suceder. Dios nombró que iba a haber alguien quien iba a redimir al mundo de pecado. Y ese sería el encargado de cumplir esa promesa, porque lo dijo Dios, porque Dios lo prometió, porque Dios es poderoso, porque Dios no habla mentira, porque Él no engaña, porque Él no se muda, porque Él es fiel a su palabra. Amén.
Así que lo que el Señor le ha prometido, hermano, llueve, truene o ventee, espere la promesa de Dios, porque a su tiempo llegará. Amén. ¿Cuántos están conscientes de esto? Alabado sea el nombre del Señor. De acuerdo a los estudiosos de la Biblia, pasaron 2000 años de ese momento en que Jehová en el jardín del Edén le dijo a Adán y a Eva, que le hizo la promesa de que iba a venir alguien que iba a herir en la cabeza a Satanás. Según los estudiosos, dice que unos 2000 años más tarde, entonces Jehová le garantizó al profeta Abraham que aquella primera profecía la cumpliría. A veces usted escucha a personas que dicen, ay, pero tengo tanto tiempo pidiéndole al Señor y no veo lo que le pido. No veo la misericordia de Dios sobre mí. No veo el cumplimiento de lo que espero. Hermano, Dios es fiel. Dios es fiel. Y a su tiempo, porque como Él es omnisciente, hermanos, que Él todo lo sabe, Él conoce en el momento y en la condición en que va a contestar nuestras peticiones, porque Él sabe el momento propicio. Entonces mire qué interesante esto. Después que Jehová Dios le dice a Adán y a Eva, le hace la promesa de que iba a venir alguien y iba a herir esto en la cabeza. Esto se refiere al golpe contundente que al pecado iba a dar Jesús con su nacimiento, su muerte y su resurrección. De esa primera pronunciación de la promesa pasaron unos 2000 años y entonces Jehová habla con Abraham. Dios entonces garantiza al profeta Abraham que aquella primera profecía la cumpliría un descendiente suyo. Amén. Un descendiente de Abraham. Pero ¿cómo va a ser si lo dijo allá en el jardín del Edén? Y pasaron tantos años, pero alguien quizás hubiera pensado, ya Dios se olvidó de eso. Pero no, Dios no olvida. Dios no se olvida. Ahí entonces Dios le recordó a Abraham que esa primera promesa que él había dicho, le garantizó que se cumpliría a través de un descendiente, gloria al Señor, suyo. Y es cuando Jehová le dice, mediante tu descendencia ciertamente se bendecirán todas las naciones de la tierra. ¿Debido a qué, hermano? Debido a que Abraham había escuchado la voz de Dios. Y eso usted lo puede leer en el Génesis capítulo 22, el verso 18. Dios tenía bien pendiente, porque Dios no olvida sus promesas, y tenía bien pendiente esa promesa que él había hecho. Pero luego pasaron muchos años más, hermanos. Pasaron muchos años. Por eso es que la gente ahora dice, pero desde que yo nací yo oigo que Cristo viene y no llega. Pero va a llegar. Amén. Porque es en el tiempo de Dios. Oiga, pasaron muchos años después que Él le habló a Abraham. Y entonces Él se lo notifica a Moisés. Oiga, ¿cómo va? ¿Cómo va la cosa? Como decimos nosotros los dominicanos. Oiga, ¿cómo va la cosa? Notificó a Moisés más revelaciones
sobre dicha descendencia. Él lo transmitió a los hijos de Israel. Entonces Moisés lo transmitió a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel son descendientes ¿de quién? De Abraham. Y usted lo puede ver en Deuteronomio 18, verso 15. Gloria al Señor. Ese profeta sería además descendiente del rey David. Mira cómo el Señor no viola lo que Él le prometió, primero a Adán y a Eva, luego a Abraham, luego se lo notificó a Moisés. Y de la descendencia de David vino realmente en el cumplimiento de Dios a hacerse una realidad. Y además, Jehová, cuando habló de esa gran promesa, también Él dijo que se iba a convertir en un gran rey. También profetizó que Él sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Y que iba a traer la salvación, la reconciliación del hombre con Dios. En 2 Samuel 7, 12 al 13, usted encuentra esto que le estoy diciendo. Hoy nosotros vivimos el cumplimiento de esa promesa. Vivimos el cumplimiento de la promesa de que Cristo, también relatamos la semana pasada que era necesario que tomara sangre y carne, y fue escogida la joven llamada María. Explicamos que estaba desposada, o sea, comprometida para casarse con un joven llamado José, de cómo el ángel habló con María y le explicó el plan que Dios tenía y del cual ella iba a formar parte. Y luego también nos ayudaba nuestro hermano Samuel de cómo José, como dice la palabra, no quiso difamarla, no quiso injuriarla. Amén. Sino que la iba a dejar secretamente para no hacer el escándalo. Pero ¿qué pasó? El ángel habló con él. Le dijo: no temas, no tenga temor en recibirla, porque lo que hay en ella es fruto del Espíritu Santo. Y contra el tiempo que transcurrió, se cumplió la gran promesa del Señor. Y por eso el tema Cristo en el escenario de la humanidad, en la realidad. Amén. Cumpliendo lo que su Padre le mandó hacer. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Hermano Joan, por favor, si usted lo tiene ahí, puede hacer la lectura. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 10, o sea, capítulo 1, versos 10 y 11. Sí. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos.
Amén. Amén. ¿Qué nos puede decir usted de estos textos? Vemos aquí al hermano Pedro en su primera carta, primera de Pedro, Capítulo 1. verso 10, Verso 10. 11. Bueno, aquí lo que está diciendo está hablando sobre los profetas que hablaron del Mesías, lo que iba a padecer, lo que iba a suceder. Por ejemplo, Isaías, que fue uno de los que más profetizó de Cristo, de lo que le iba a acontecer. Por eso es que dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, al pueblo. El profeta Isaías le había profetizado de que venía el Mesías, el cual era el Salvador del mundo, Jesucristo de Nazaret. Y aquí está hablando todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre el Mesías. Pero nada, el verso 11 dice, escudriñando qué persona y qué teniendo indicaba el Espíritu de Cristo. O sea, escudriñando el Espíritu de Cristo. Que Cristo estaba en ellos. Amén. Amén, mi hermano. Vemos aquí cómo nos dice el hermano Pedro que los profetas que anunciaron esa gracia que estaba reservada, dice, para ustedes, estudiaron cuidadosamente esta salvación y que ellos querían descubrir a qué tiempo, como hay mucha gente, hermano, pero cuánta gente se ha guayado, como decimos nosotros, diciendo fechas de que viene el Mesías, anunciando el fin del mundo. ¿Cuánta gente? ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó en el 2000? Sí, esa Estábamos todo el mundo asustado. Amén. Incluso esa vez yo estaba en la Plaza de la Bandera, que había un concierto ahí, que ese era ya el milenio, que ahí se iba a acabar todo. Exacto, Pero es mire, que parece que ellos como que no han entendido lo que dice la palabra, que aún ni los ángeles saben cuándo es la venida del Señor, solo su Padre. Entonces, ¿cómo van a estar profetizando si ya los profetas antiguos ya dijeron lo que iba a acontecer? Solo Y esas el eran Padre. gente que tenían el oído cerca de Dios. exactamente. Dice que ellos querían descubrir la naturaleza humana. Hermanos, nos gusta descubrir cosas, saber cosas, conocer. Somos expertos analizando. Amén. Y ellos no eran la excepción. Dice que ellos querían descubrir a qué tiempo y bajo cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Pero el Espíritu Santo, que trabaja en armonía con el Padre y con el Hijo, no es independiente. Amén. Ellos forman una unidad y en ellos no hay desavenencia, no hay desacuerdos. Amén. Y dice, a pesar de estos hombres, fueron fieles. A pesar de ellos querer saber, hermanos, descubrir el tiempo y la circunstancia, dice que a pesar de eso, ellos fueron fieles en todo el programa de Dios. Seamos fieles en todo el programa de Dios. No nos precipitemos, hermanos. No nos precipitemos. Creámosle a Dios. Amén. Y esperemos porque Él hará. Dice que ellos no tuvieron el privilegio que se nos reservó a nosotros de ver el cumplimiento de la promesa que es Cristo. ¿Cuánto hubieran deseado Abraham, Moisés, David, todos esos profetas
ver el cumplimiento de lo que Dios le había dicho. ¿Cuánto hubieran ellos deseado ser parte de esa maravillosa gracia? Pero a ellos no les fue posible. Amén. A ellos no les fue posible. Ellos fueron instrumentos utilizados para llevar la profecía, la promesa de Dios. Pero el hermano Pablo le decía, a pesar de esto, ellos fueron fieles. Ellos fueron fieles en todo el programa de Dios. Ellos no tuvieron el privilegio que se nos reservó a nosotros de ver el cumplimiento de la promesa que es Cristo. Ellos solo saludaron de lejos la promesa. Mire, hermanos, también el grado de fe que estos hombres tenían en Dios, porque ellos lo creyeron, porque ellos conocían a Dios. Ellos conocían a Dios y ellos tenían esa fe, esa certeza, esa seguridad de aunque ellos no lo vieran con sus ojos, iba a suceder lo que el Señor había prometido. Muchos de nosotros quizás no vamos a ver la venida de Jesús, pero nosotros sabemos que va a venir. Amén. Nosotros creemos que Él va a venir, así como se ha ido cumpliendo lo que Dios prometió. Lo que falta, hermanos, ¿cuándo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que tendrá fiel cumplimiento. Veamos Hebreos 11:13. Hebreos 11 es considerado el capítulo de la fe, ¿verdad, hermanos? Es uno de los contenidos bíblicos que a mí me ministra mucho. Comienza en el verso 1 definiendo lo que es la fe. Y no solo la define, sino que también presenta la importancia de la fe. Porque al definirla dice que sin fe, luego de la definición es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Nos dice que sin ella es imposible agradar a Dios. Hermano, por eso Abraham fue considerado amigo de Dios. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe, porque él creyó sin ver. Y si humanamente, mire, no se pierda en querer buscarle lógica a las cosas de Dios. Si Abraham se detiene a buscarle lógica al accionar de Dios, no hubiera sido considerado amigo de Dios ni el padre de la fe. Porque ¿cómo es que te ofrecen que tú vas a tener descendencia y luego el hijo que te dan, ese mismo hijo, te dicen que vaya y lo sacrifique? Si le busca la lógica, entra en una discusión con Dios. ¿Y de dónde tú me vas a mandar descendencia? Y como me dice, me da el hijo y después me dice que lo sacrifique. ¿Sabe, hermano, que yo estuve pensando que la promesa de bendición a la descendencia de Abraham viene por causa de Abraham? ¿Estoy en lo correcto? Oh, gloria a Dios. Viene
porque Abraham le creyó a Dios. Y por creerle a Dios, Dios le dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Hijos que están aquí, hijos que nos van a ver. La bendición de los hijos viene por causa de los padres. La bendición de los hijos viene por causa de los padres. En ti serán benditas todas las familias. Y la semana pasada vimos como también la escritura le decía, yo voy a bendecir a los que a ti te bendigan. Le dijo Abraham, y voy a maldecir a los que a ti te maldigan. ¿Por qué? Por el hecho de que fue un hombre que le creyó a Dios, pese a las circunstancias adversas que se presentaran. Él creyó a Dios. Amén. Y su fe le fue dada por obra. Fue reconocida por Jehová Dios. Y obtuvo los grandes beneficios. Entonces, Hebreos 11, a mí, yo me emociono cada vez. No sé si está correcta la palabra emocionarse, porque es un sentimiento humano, pero yo siento como algo especial cuando yo leo Hebreos 11. Y es por el relato que hace de esos hombres que dice que creyeron en la promesa sin verla. La creyeron sin verla, Lady. Amén. Pero la creyeron. Y muertos aún dan testimonio de que ellos agradaron a Dios. Mire este muchacho, José. José estaba en tierra extraña durante tantos años, en tierra extraña, y él tenía esa fe y esa seguridad tan cierta de lo que Dios había prometido con relación a que ellos iban a heredar la tierra, que él, cuando sus hermanos llegaron allá y él se le descubrió, él les hizo prometer que cuando él muriera se fueran, gloria a Dios. Eso es tener fe, hermanos. Wow, que se llevaran sus huesos con ellos. Pastor, no me dejen aquí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque hay una promesa y yo la creo y se va a cumplir, aún después de yo muerto. Aleluya. Le dijo, llévense mis huesos con ustedes allá, al cumplimiento de la promesa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos Hebreos 11:13. Gloria a Dios. Aleluya. ¿La puede leer, pastor? Esa fue una promesa de heredar la tierra que le dio Jehová a ellos, y ellos la creyeron. Amén. Ellos la creyeron, hermanos, y dice aquí que conforme a su fe murieron todos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Pero, oh hermanos, las promesas se cumplieron. Amén. Las promesas se cumplieron. Más bien las miraron de lejos y las saludaron
y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque Jehová Dios le había prometido una tierra mejor que ellos iban a heredar, y creyeron en las promesas. Y ahí mismo en ese capítulo habla de que las mujeres recibieron a sus muertos. Amén. Es precioso. Yo les invito a que se lea ese maravilloso capítulo de Hebreos 11. Léaselo completo, analícelo. Yo pienso que su fe y la mía van a ir en aumento, porque hoy está escrito ahí como testimonio para nosotros hoy, hermanos, de que Dios es fiel a sus promesas. Esto sucedió para que ellos, dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Eso está en Hebreos 11:39. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Hebreos 11:40. Hoy vivimos en tiempo real el cumplimiento de la promesa. Es un privilegio que debemos valorar. El programa de Dios se desarrolla en Cristo, tal como se había concertado desde antes de la fundación del mundo. Una de las promesas que ellos no pudieron ver fue el nacimiento de Jesús. Sin embargo, sucedió, tal y como Dios lo había dicho. Esto es para que reflexionemos. Dice, ¿para quién se reservó la promesa hecha a los profetas? Yo quiero oírlos a ustedes, hermanos. ¿Para quién se reservó la promesa hecha a los profetas? Vamos a ver. Repito, ¿para quién se reservó la promesa hecha a los profetas? Amén. ¿Se reservó para quiénes, hermanos? Para nosotros. Se reservó la promesa hecha a los profetas. Amén. Ellos no vieron el cumplimiento, porque sucedió muchos años después. Pero las personas del tiempo del hermano Pedro, ellos fueron bendecidos, al igual que nosotros, de saber el cumplimiento del nacimiento de Cristo Jesús. Y la Escritura guarda el registro y dice, comienza el Evangelio diciendo, y aconteció que, gloria a Dios, es como una hoja notarial, ¿verdad, pastor? Que trabaja con las leyes. Es como un acto notarial. Y aconteció que, o sea, aquí está escrito, el testimonio escrito de que aconteció que nació Jesús, el cumplimiento de lo que se había prometido. Aquí está escrito como un testimonio de que sucedió la promesa. Gracias a Dios. El nacimiento de Cristo conforme a la profecía. Cristo nació según el mismo linaje de David, tal como Isaías lo había profetizado. Romanos 1 del 3 al 4.
Vamos a leer qué nos dice. Romanos 1 del 3 al 4. Amén. Lady, dígamele a su niño que lo lea, por favor. Mira un micrófono ahí. Ya él tiene uno, Samuel. Romanos 1, 3 al 4. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, Señor, nuestro Señor. Amén. ¿Tú nos puedes decir algo de esto que tú has comprendido? Amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, esto aquí, este texto es como dando fe y testimonio. Dice, este evangelio habla de su hijo. Evangelio, esa palabra significa buenas nuevas de salvación. Habla de su hijo. ¿Del hijo de quién? Del Hijo de Dios, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Mire cómo se va cumpliendo todo y de la manera y de la forma en que Dios lo dijo. De la descendencia de Abraham, Moisés, David, y asimismo fue como había profetizado. Pero que según el Espíritu, cuando hablamos de descendencia, decíamos la semana pasada que se refería a lo natural, a lo humano. Amén. Descendientes directo de David. Humanidad, descendencia. Y en una clase hablamos que la descendencia era, a ver si lo recuerdo como lo dijimos, es como lo dice la palabra, descendiente de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, los descendientes del pastor son Moisés Adner, Nairobi Luz Celeste, descendiente directo, y Richard Moisés, que es nieto, entran ahí en la descendencia. Entonces, la descendencia humana de Jesús por medio de David. Pero nosotros sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, tiene un espíritu, en cuanto a lo espíritu, un espíritu de santidad. Amén. Dios es espíritu. Jesús es espíritu. El Hijo de Dios tuvo que tomar carne y sangre para hacerse humano y poder habitar entre humanos y poder realizar la obra de redención, morir en la cruz, padecer, sufrir como humano, pero soportar como Dios y resucitar como el Hijo de Dios. Él fue designado con poder, Hijo de Dios, por medio de la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. A través de cumplimiento profético, hoy nosotros somos alcanzados por múltiples bendiciones de parte de Dios. A través del cumplimiento profético, hoy nosotros somos alcanzados. Y es bueno, hermano, que nosotros sepamos, mire, nosotros no somos judíos, ni somos israelitas. Nosotros somos cristianos.
Somos cristianos evangélicos nacidos de nuevo, porque la misericordia de Dios nos alcanzó. Pero no somos ni judíos, no somos israelitas, somos cristianos. Romanos 1, de 5 al 6 dice: por medio de él, ¿de quién? Por medio de Cristo. Y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Algo, hermanos, que nosotros tenemos que reconsiderar que no estamos haciendo, y es que el Señor nos dio el don apostólico para que prediquemos la palabra. Dice para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Qué bonito es decir, somos hijos de Dios, vivimos en la promesa, nos alcanzó la misericordia de Dios, vamos para el cielo, recibimos y disfrutamos las bendiciones de protección, de sanidad, de cuidado, de suplir nuestras necesidades. Usted sabe lo bueno que usted se acuesta, usted ora antes de acostarse y usted duerme confiado. Porque en el Salmo 91 dice que el Señor cuida, vela nuestro sueño, aún de saetas que vuelen de día. ¿Y de qué que anda en la noche? ¿Cómo es que dice el Salmo 91? Mortandad que en medio del día destruya, y en la noche ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Sin embargo, hay promesas de que el Señor nos protege nuestro sueño, cuida nuestro sueño, cuida y bendice nuestra descendencia y nos tiene asegurado un lugar, si le somos fieles, de vida eterna. Pero el Señor espera que nosotros compartamos, que prediquemos, que anunciemos las verdades del Evangelio a las naciones. ¿Cuáles son nuestras naciones? Nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo. Esas son nuestras naciones con las personas que nos relacionamos, y a través de la oración y de ofrendas podemos enviar a misioneros a predicar el Evangelio. Dios nos bendiga, hermanos, y permita el Señor que seamos fieles a las promesas del Señor, porque son fieles y son verdaderas. Amén. Nuestro hermano Samuel con nosotros.